Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Giovanni. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a aprender sobre la República Restaurada. En el video anterior estuvimos observando lo referente al Segundo Imperio Mexicano, en donde Maximiliano de Habsburgo se convierte en el último y segundo emperador de México. Luego de su Fusilamiento. en el Cerro de las Campanas, en el estado de Querétaro, comienza una etapa en donde se va a reestructurar una república encabezada por Benito Juárez. Se conoce como restauración de la República al triunfo de los liberales sobre los conservadores. Los liberales, encabezados por Benito Juárez, logran vencer a los invasores extranjeros, a los franceses. Desde luego, se sobreponen al Segundo Imperio Mexicano. Este proceso de restauración de la República no fue para nada una tarea sencilla. El gobierno del presidente Benito Juárez tuvo que adoptar diferentes medidas. Cada medida intentaba responder a problemáticas específicas. La primera de ellas era la necesidad de tener un gobierno legítimo, un gobierno republicano. Legítimo significa que sea verdadero, que sea justo. Muchas personas no reconocían a Benito Juárez como presidente, pues decían que él ya había terminado su periodo presidencial, pero a raíz de la intervención francesa y del Segundo Imperio Mexicano, su actividad en la presidencia de México se prolongó y para muchos él ya no debería de seguir siendo el presidente. De ahí que el gobierno no era considerado legítimo. Entonces, una necesidad principal era legitimar el gobierno de Benito Juárez. Se convocan a nuevas elecciones en donde participa Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, resultando vencedor Benito Juárez. De esta manera es como el gobierno de Juárez hace que su gobierno sea legítimo, que sea reconocido por el país o por la mayoría de los ciudadanos, aunque esto ocasionaría disputas y problemas entre el gobierno y los militares. Claro ejemplo de esto es lo que va a suceder después con las rebeliones que inicia Porfirio Díaz, que le dan la presidencia de la República. Además de estos problemas en torno al no reconocimiento del presidente, el gobierno mexicano enfrentaba otro tipo de problemas. El gobierno mexicano se estaba enfrentando a una seria crisis económica derivada de todos los acontecimientos, como la lucha entre liberales y conservadores, las intervenciones extranjeras. Esta crisis económica no permitía un crecimiento del país. Entonces el gobierno de Benito Juárez adoptó una serie de medidas para combatir esta crisis económica. Una de estas medidas fue el cambio en el impuesto al papel sellado por el timbre. Recordarás que en el gobierno de Benito Juárez los documentos empiezan a ser oficiales. Se les comienza a poner un sello, pero esto era muy costoso, estar sellando una hoja y luego otra, además de que conllevaba mucho tiempo. Entonces se decide optar por colocar timbres como los de las cartas, y esto se hizo a partir de 1870. Seguramente también recordarás a la ley Lerdo, la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos.
La nacionalización de las propiedades de la iglesia permitió venderlas. De esta forma, el gobierno obtuvo ingresos por la venta de estos terrenos, además de que la venta de los terrenos que pertenecían a la iglesia permitió que la infraestructura de las ciudades o de los pueblos cambiara. Ya no solo iba a ser una iglesia con su convento, ahora se iban a construir casas, negocios, otro tipo de construcciones que iban a permitir que la economía fuera creciendo poco a poco. Otra medida para solucionar el problema de la falta de recursos económicos en México fue que durante el gobierno de Benito Juárez se adopta una política para crear ferrocarriles y vías férreas, aprovechando que Maximiliano de Habsburgo comienza las gestiones para traer el ferrocarril a México. Benito Juárez detona esta actividad ferroviaria, esta actividad en torno a los trenes, precisamente para apoyar las actividades comerciales, pues los caminos en México estaban pues en pésimas condiciones, los traslados de las mercancías pues a veces resultaban muy tediosos, se tenían que recorrer grandes distancias y el ferrocarril vino a apoyar mucho a esas actividades. En la actualidad, la enseñanza de la educación básica y la educación media superior es obligatoria, es decir, nuestros padres y el gobierno están obligados a darnos educación desde el preescolar hasta la preparatoria de forma laica y gratuita. Pero en el gobierno de Benito Juárez, el sector educativo pues estaba un poco abandonado, pero la educación también le preocupaba a los liberales de la entonces República Restaurada. La Constitución de 1857 se encargó de establecer que la educación sería laica, es decir, que no te tenían que enseñar cosas de ninguna religión y además que iba a ser independiente. Durante el periodo de la República Restaurada, la educación primaria es gratuita y obligatoria. Esta es una medida que impulsó el gobierno de Benito Juárez. Además, se funda la Escuela Nacional Preparatoria y una gran cantidad de institutos y escuelas que poco a poco iban a permitir que más personas en México accedieran a la educación. Hoy en día nosotros estamos alejados de la escuela, pero te sigo invitando a que te laves las manos con agua y jabón para que estemos pronto de nuevo en nuestras escuelas. También te invito a que te quedes en casa y si es necesario que salgas, utiliza siempre tu cubrebocas. Cuídate mucho, querido y querida alumna. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!